¿Cómo podemos resumirle a la gente que de pronto no está muy al tanto de este tema, de lo que está pasando ahora en Israel con todas las bajas jóvenes que se están dando, masculinas en este caso, en el contexto de la guerra? Bueno, lo que se está mediatizando es algo que nosotros técnicamente conocemos que existe desde hace muchos años. Es que a jóvenes recién fallecidos le hacen una biopsia del testículo para recuperar los espermatozoides que están en ese testículo, con el objetivo de utilizarlos posteriormente en un tratamiento de fecundación in vitro. Esto es algo que se hace de rutina, la técnica es muy sencilla. El problema es que normalmente necesita estar legislado. Claro. No para tomar la muestra precisamente, sino para utilizar la muestra posteriormente en el futuro. Entonces aquí lo nuevo es que se está haciendo en forma masiva, ya que Israel, digamos, flexibilizó los permisos para poder tener las autorizaciones de captar de recuperar esa muestra. Y en este caso, doctora Avendaño, lo que se busca es que las esposas de esos soldados caídos o inclusive las madres de esos soldados caídos puedan el día de mañana tener o un hijo o un nieto de ese familiar, de ese ser querido que lamentablemente falleció en combate. Claro, se puede, en realidad se congela en tejido testicular, que hay espermatozoides, los espermatozoides se generan en el testículo, se congela eso a menos 196 grados, o sea, congeladísimo, y dura toda la vida. O sea, con eso ya podés después postergar la paternidad, en este caso no va a estar más el padre, pero podés hacer después una técnica de reproducción asistida y tener un embarazo. ¿Cuáles son las horas útiles, digamos, luego que ya falleció en este caso la persona? Mira, lo recomendable son 24 horas, sería lo ideal, pero uno podría esperar hasta 72 horas tal vez que esos espermatozoides todavía estén vivos. O sea, lo ideal es 24, ¿no? Con 24 casi que nos vamos a asegurar que tenemos espermatozoides vivos, pero con 72 horas todavía podríamos buscar espermatozoides y ver si están vivos. Y si están vivos los congelamos y ya tenemos para hacer el tratamiento. Ahora, ese trabajo lo tienen que hacer especialistas que tienen que estar allí en la zona de conflicto, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser hecho por especialistas porque, bueno, imaginémonos fuera de ese contexto. Hoy en día, ¿cómo se usa habitualmente esa técnica? Cuando llega una pareja a una clínica de fertilidad y el varón tiene un cuadro que se llama azoospermia, es decir, que no tiene espermatozoides en el eyaculado, una alternativa es recurrir al banco de semen o ir a buscar los espermatozoides en el testículo. Hacemos una técnica que se llama biopsia testicular, en un quirófano preparado para el efecto, donde por otro lado está el laboratorio junto al quirófano. Entonces el cirujano va sacando pedacitos del testículo, le pasa al laboratorio y en el laboratorio va mirando si en ese pedacito existe o no espermatozoides. Y si existen espermatozoides, ese pedacito de tejido se congela para ser utilizado posteriormente en un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. O sea, es una técnica que requiere no solamente de un quirófano especializado, sino que también de un laboratorio, sobre todo y fundamentalmente de un laboratorio especializado. Y es algo que lo hacemos, no te digo con día a día, pero se hace de manera muy rutinaria en las clínicas de fertilidad. Acá hay dos variantes adicionales que entra ya en la parte más ética y no tanto técnica. Uno, se puede hacer con personas muertas. Sí se puede hacer con personas muertas técnicamente hablando. Legalmente hablando, éticamente hablando, es otra discusión. Porque no tenés consentimiento. Claro, pero si hablamos también de los muertos, con ese mismo criterio deberíamos cuestionarnos qué hacemos con una muestra de semen que una persona congeló. No, ni siquiera una biopsia de testículos, sino que simplemente con el semen congelado y que después se muere. ¿Qué hacemos con esa muestra? O sea que desde esa perspectiva hay similitudes en la congelación de semen y en la congelación de tejido testicular, porque la tecnología es una tecnología no experimental, bien establecida, que la realizamos aquí inclusive en el Paraguay con bastante frecuencia. La parte que viene es donde es éticamente y legalmente permitido. Y esas zonas grises en Paraguay, ¿cómo las manejamos? Si una pareja congela, por ejemplo, todo lo necesario para eventualmente tener un bebé y o se divorcia o el hombre fallece, ¿qué pasa? ¿Se descarta la muestra o qué pasa si la mujer quiere conservar la muestra congelada y el hombre no, o viceversa? Y al no haber legislación, nosotros nos guiamos por guías internacionales y por el certificado de consentimiento informado, donde tratamos de, para cada una de las diferentes variedades,
tratar de establecer todas las posibles alternativas de manera que tanto él como ella puedan decidir qué hacer con la muestra. El problema es todavía mayor cuando son embriones, porque por un lado, si lo que tenemos son espermatozoides, ya sea del tejido testicular o del eyaculado, pero tenemos los gametos masculinos, es una la persona que teóricamente debería responder, Ajá. si está viva. Sí. Si tenemos los óvulos, que son los gametos femeninos, es una la persona que tiene que responder si está viva. El problema viene, ¿qué pasa si se muere? Lo que tenemos el conflicto cotidiano es qué hacemos con los embriones. Sí. Porque los embriones ya son de los dos. Y si ya son de los dos tienen derecho. Y resulta que ahí no hace falta que uno se muera. Ahí con que uno se divorcie ya se genera el problema. Hijo, ¿y qué dicen las leyes internacionales? Entonces ahí es donde viene el consentimiento informado, a ver si esa pareja divorciada autoriza el uso de ese embrión a la que fue anteriormente su pareja. Entonces, al no haber legislación, en Paraguay no está legislado absolutamente nada, todo está teóricamente permitido y dentro de eso que está permitido nos guiamos por las recomendaciones de las sociedades científicas internacionales y el consentimiento informado. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía para la extracción de ese tejido de los espermatozoides y cuánto tiempo se puede congelar? El tiempo es nada, minutos. En minutos uno hace una biopsia, lo lleva al laboratorio y ahí se ve, si hay espermatozoides no se sigue biopsiando. Y después eso dura toda la vida. O sea, está congelado, o sea, toda la vida a menos 196 grados. O sea, que está Ahora, tiene un costo. eterno. Tiene un costo, obviamente. Vos tenés que mantenerlo, tenés que pagarle a gente para que mantenga que esos tanques de nitrógeno tengan nitrógeno dentro. O sea, siempre hay que recargarlo. Pero ahí sobre eso hay muchas veces que la pregunta que siempre nos hacen es qué pasa si se va la electricidad o algo así, para que la gente entienda. No tiene absolutamente nada que ver con la electricidad, porque son termos en los cuales hay un líquido, nitrógeno líquido, que es el que congela y que mantiene congelado, y que el termo ni el nitrógeno necesitan de la electricidad. La habitación en la cual están esos termos sí requiere un sistema especial, no solamente de electricidad, de aire acondicionado, sino también de filtrar ese aire permanentemente, más que nada por la seguridad del personal que trabaja dentro de ese lugar, no por la seguridad del material que está congelado. Ahora, el debate que se está dando en torno a esto que pasa en Israel es fantástico, porque por un lado tenemos un montón de mujeres beneficiadas, digamos, que el día de mañana pueden llegar a tener un hijo o un nieto del soldado caído. Pero por otro lado se está hablando del término algo así como orfandad programada, o sea, traer un bebé al mundo sabiendo que va a ser huérfano de padre. Bueno, ahí es algo muy interesante porque específicamente en el caso de Israel y fuera del contexto de la guerra en la cual personalmente creo que no me pongo del lado de ninguno de los bandos, sino que no vamos a hablar de ese tema. La guerra es mala en cualquiera de las condiciones. El judaísmo por sí mismo, a diferencia de otras religiones, es muy permisivo con todas las reglas, las técnicas de reproducción asistida, siempre y cuando sean para preservar la carga genética. Y sin embargo es muy prohibitivo cuando se habla de donación, ya sea de óvulo o de semen. Entonces, cuando el objetivo es preservar el árbol genético, está absolutamente todo permitido. Tanto es así que nosotros nos damos cuenta, o sea, sabemos perfectamente que si contamos, por ejemplo, la cantidad de clínicas de fecundación in vitro por millón de habitantes, Israel es la que tiene mayor cantidad de clínicas por millón de habitantes en el mundo. Si consideramos la cantidad de tratamientos de fecundación in vitro, que a nivel global la demanda es de 1.500 tratamientos por millón de habitantes por año, imagínense que en Europa se hace justito 1.500 por millón de habitantes por año, en Estados Unidos se hace alrededor de 600, en Latinoamérica se hacen 200, en el Paraguay se hace 100, en Israel ¿saben cuánto se hace? ¿Cuánto? 6.000. 6.000 por millón de habitantes por año. ¿Y cuál o sería sea, el el país que motivo? más hace en el mundo. ¿Por qué una tasa muy elevada? Porque los índices de infertilidad probablemente sean similares, sino que son particularidades de ellos que quieren preservar la cuestión genética. Entonces, debido a eso, legislativamente hablando, técnicamente hablando, todo está facilitado para hacer ese tipo de tratamientos. Y están muy avanzados en lo que se refiere a investigación y a técnicas nuevas y cada vez más nuevas y cada vez más nuevas. Ahora, Paraguay, a pesar de tener todos estos vacíos que estábamos hablando a nivel legal, ¿creen que va camino algún día
tocar o debatir este tema de la extracción de pacientes en pacientes cadavéricos o no? Yo creo que ni siquiera todavía debatimos una ley de reproducción Claro, asistida. sí, estamos muy lejos. Pero probablemente en el contexto de una ley de reproducción asistida se tenga que decidir qué hacer con los pacientes cadavéricos, ¿verdad? Porque acuérdense que esto, a diferencia del semen congelado, que se puede usar para una técnica muy sencilla como es la inseminación intrauterina, la congelación del tejido testicular, que es de lo que estamos hablando hoy, ya no se puede usar para una inseminación. Tiene que ser necesariamente para una fecundación in vitro, no para que una es más inseminación. tecnología. Claro.